Si os parece, lanzo yo un par de preguntas que Isidro y Javi cuenten y luego abrimos y aquí todo el mundo con libertad y vamos, que esto es, o sea, es para todos al final, ¿no? Que es lo que más nos interesaba. Quería también dar las gracias a la agencia Imedia Comunicación, que es la que patrocina esta mesa. Muchísimas gracias. Bueno, empiezo así de lleno y ya vamos, nos metemos a fondo. La primera pregunta, que es un poco la he introducido también, me parece que es como la base de todo, es ¿por qué creéis que se ha convertido en uno de los pasatiempos favoritos de las generaciones actuales? O sea, ¿qué atractivo tiene? ¿Qué implica? ¿Qué nos dice del mundo, de nosotros? Todo este mundo de las series, todos esos capítulos que a veces nos metemos uno tras otro y un capítulo se convierte en 7 temporadas, ¿no? No sé, ¿qué veis vosotros? Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a Encuentro Madrid por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con Javi, con Clara. Y muchas gracias a vosotros por haber venido, pudiendo haber estado, yo qué sé, viendo series a estas horas de la tarde, en lugar de escuchando a gente hablar de series, viendo alguna buena serie, o como se suele decir de manera alternativa, leyendo un libro. Leyendo un buen libro, claro. Clara nos ha dado 10 minutos para arrancar, ¿no? Y a partir de ahí, casi para que nos preguntéis lo que queráis, ¿vale? Yo soy padre de familia, tengo 3 hijos de diferentes edades y una de las discusiones del fin de semana es qué serie vemos que podamos ver todos juntos. De hecho, les he dejado en casa, me han escuchado a su padre muchas veces y porque la pequeña está mala, intentando buscar un capítulo por donde iba cada uno, porque cada uno iba a un ritmo diferente de This Is Us, una serie familiar, no tanto para la de 10 años, pero bueno, una serie sobre la familia. Más bien, les he dejado en casa viendo series mientras su padre habla de series. Además de pensar la comunicación y escribir sobre series, las series son unas aliadas fantásticas en el aula. Mis alumnos ven series compulsivamente, algunos demasiado compulsivamente. Y para mí son unas herramientas de primer orden a la hora de educar audiovisualmente, ¿no? Hoy se habla mucho de la necesidad que tenemos desde la educación liberal, lo que en Estados Unidos llaman el core curriculum, por ejemplo, de recuperar la educación humanista, de recuperar las humanidades en la educación, que no, en teoría no debería pasar por sus mejores momentos, y recuperarla a través de los grandes libros, ¿no? A mí es una dicotomía que me pone un poco nervioso, ¿no? Porque no entienda que nuestros alumnos no tengan que leer la Ilíada, ¿vale? O que no tengan que leer el Quijote. A mí me lo hicieron leer con 13 años y me hicieron un desgraciado porque no lo volví a coger hasta los 25. Entonces, me parece que es el momento, ya que estamos aquí, de reivindicar, y si me tengo que pelear con Javi, creo que no, que sobre esto no, de reivindicar que junto a los grandes libros van los grandes relatos audiovisuales, van las grandes películas y van las grandes series. De hecho, no es demasiado arriesgado decir que en el momento actual buena parte de los grandes escritores están en los guiones de las series. Buena parte de la gente que hace mejor literatura escribe para las series. ¿Hay mucha basura en las series? Claro. ¿Hay basura en Encuentro Madrid? Sí, claro, pero están cubos de basura, están en su sitio. El problema no es que haya basura en Encuentro Madrid, sino que esté en su sitio. Si tuviéramos los cubos de basura aquí, sería un problema. Las redes sociales en ocasiones se convierten en auténticas cañerías, tienen su sitio para evacuar la basura. El problema es cuando ocupan el centro de la casa, ¿no? Igual que libros, exactamente igual que libros, ¿no? Decía antes de entrar que hacía mucho tiempo que no tenía tiempo para dedicar tiempo en una estación de tren
a ver qué libros hay en el Relay o en el FENAC Express. Ayer tuve casi una hora en la estación de Valencia. Les aseguro que me costaría, no me llevé ninguno, solo había libros. Me costaría haberme llevado 2, gratis incluso. Son libros que no abriría la primera página de ellas. Entonces, bueno, es una falsa dicotomía que me parece peligrosa. Hay gente que dice que las series son el libro de los que no leen, en parte. Es cierto que la gran mayoría de la gente que ve series, en España el 86,4% actualmente, dice el Observatorio de las Series, es decir, que si hay alguien en la sala que no ve series, forma parte de los frikis del 14. El 86 ve series e incluso que ven series compulsivamente, como he dicho antes. Muchos de ellos no leen poco. Pero también es cierto que mucha gente que ve buenas series, lee buenos libros, recomienda buenas series y recomienda buenos libros. No son en absoluto, ni para nada absolutamente contrapuestos, ¿no? Bueno, he agotado los 5 primeros minutos tratando de poner encima de la mesa de que, por favor, nos hace mucho mal la polarización entre la cultura, especialmente nosotros estamos, los de 50, 40 y muchos 50, estamos en la cultura Gutenberg y muchas veces pensamos que le debemos poner un trono al libro y que inmediatamente todo lo que se escribe y está en letra escrita es bueno y por lo tanto recomendable. Y que inmediatamente ha hecho mucho daño toda la cultura del homo videns, es decir, las pantallas, porque las pantallas nos alejan, y las pantallas nos alejan de la lectura, y no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, la pincelada inicial para esta primera parte, luego voy a las series, sería tratar de convenceros de que también en las pantallas puede haber indicios de una realidad, un anhelo de realidad que no es del todo plena. Dicho de otra manera, que podemos encontrar muchos rastros de humanidad en aquello que hacemos a través de las pantallas. Que el problema no es tanto, por supuesto, si dedico 25 horas sobre 24 y hay una pandemia global de por medio, como a ponernos pantallas, tengo un problema de desequilibrio, pero de desequilibrio no por la pantalla, hay otros tipos de problemas debajo de eso, ¿no? Pero sin ninguna duda me parece que en la pantalla, y puesto que la pregunta de fondo que late sobre esta mesa es que quizás no podamos vivir apasionadamente la realidad cuando entran las pantallas de por medio, yo diría rotundamente que no. Que se puede vivir apasionadamente. El gran peligro es, a mi juicio, pensar que la realidad no es compleja y que por lo tanto la podemos abrazar todos nosotros como seres humanos y que toda la realidad se encuentra en esa serie de ficción, además creada, y que nosotros no tenemos experiencias fuera de la pantalla y que el primer sacerdote que conocemos lo conocemos por una serie de ficción, claro, pero hay un problema de fondo, es diferente. Al revés, si yo tengo verdaderas experiencias de vida, si vivo apasionadamente la realidad, el vivir apasionadamente la irrealidad, el vivir apasionadamente la ficción, me puede llevar a abrazar esa realidad con toda su complejidad y toda su riqueza. Porque nosotros no solo somos animales de realidades, frase que hizo Fortuna de Zubiri y de algunos otros autores del 20, somos animales de realidades y ahí incluye el ser animales de irrealidades, animales de ficción. La ficción puede ser un puente maravilloso de encuentro que nos permita profundizar en lo humano. Hoy que hablamos de poshumano, de transhumano, ¿no? La ficción está en el núcleo, en el centro de nuestras vidas. Y nosotros como seres humanos no solo percibimos cosas, sino que imaginamos cosas. Y las imaginamos con la imagen. Y yo me he imaginado esta sala antes de venir. Y si cierro los ojos, ahora la imagino de manera diferente. Y si cuando me vaya de aquí la vuelvo a imaginar, será esa maravillosa imaginación del pasado que llamamos recuerdo. Pero la imaginación forma parte de nuestras vidas y es fundamental para entender nuestras vidas. Por eso la ficción no solo no se contrapone a vivir apasionadamente la realidad, sino que me parece que puede ser un aliado magnífico a la hora de pensar nuestros relatos. Vivimos para contar las cosas que nos pasan. Y las cosas que nos pasan y las conversaciones están en estas series de las que 9 de cada 10, como decía un antiguo anuncio de dentífricos, vemos series de televisión. Por supuesto que concluyo que las series tienen su interés como herramientas de ingeniería social para los gobiernos. Pero a mí me interesa muy poco. Entre otras cosas porque este tipo de estrategias suelen volverse hasta contra ellos mismos. Me interesa muy poco el tema de la representatividad, la ideología woke. Me interesa, pero relativamente, porque prefiero mirar esta realidad apasionadamente en positivo. Es interesante por eso, pero no solo por eso. Es interesante porque son elementos de ocio y, por lo tanto, conversacionales, por lo tanto, de socialización entre nosotros.
Mis hijos me dicen, papá, es que lo tengo que ver porque me quedo fuera de los debates. ¿No? Tengo que ver el juego del calamar. Entonces, bueno, claro, ya está el papá para intentar que la de 10 no vea el juego del calamar y la de 15 lo vea conmigo, o vea una parte que pueda ver conmigo. Son interesantes porque estimulan lo que denominamos de manera genérica, a veces sin saber de qué estamos hablando, el pensamiento crítico. Son muy interesantes porque son predictivas. Habréis oído en un montón de ocasiones esto de que ya lo predijeron los Simpson. Esto que ha pasado ya ha pasado antes en los Simpson. Son predictivas. Son esa imaginación que es la loca de la casa que decía Santa Teresa de Jesús. Es fascinante. Una de las primeras comisiones que forma la administración americana cuando en el año 2001 se caen en abajo las Torres Gemelas, por lo que todos sabemos, es llamar a los guionistas. A guionistas de ficción. ¿Por qué? Porque resulta incomprensible el tipo de terrorismo que en ese momento tenemos delante. Y, sin embargo, hay elementos de predicción en la ficción que nos ayudan a comprender una realidad que ha pasado y no sabemos, ante la que podemos reaccionar. No es ni el único lugar ni el que existe. Fijaos, es tan importante que hasta el presidente del gobierno, el nuestro, se ha querido hacer una ficción, perdón, una docuserie, aunque hasta el momento no haya encontrado ninguna plataforma de streaming ya que la vaya a emitir. Aunque solo fuera por eso, me parecen razones más que suficientes y más de peso para tomarnos en serio las series y pensar que vivir apasionadamente la realidad incluye vivir apasionadamente la ficción, que es una de las formas más poderosas y potentes que los seres humanos tenemos de esta complejidad maravillosa que llamamos irrealidad, imaginación a través de las imágenes. Bueno, pues cómo continuar desde aquí. Cuando ya se ha dicho todo, ¿se me escucha bien? Perfecto. Es que tengo el pánico de que me empiece a frotar la barba y es un sonido como si estuviese masticando, es lamentable. Nada, muy sencillo. A la respuesta, o sea, como respuesta a la pregunta que nos lanzabas, las series ahora mismo son, ¿cómo decirlo? O sea, el gran constructo cultural. O sea, ese es lo que en inglés, en plan cursi, se llama mainstream, ¿no? O sea, todo el mundo, el principal influjo cultural llega a través de las series. ¿Por qué? La respuesta sencilla es porque tiene las mejores historias. Es tan sencillo como eso. Pues eso, y porque esas historias están más al alcance de cualquiera. Y aquí me gusta citar el ejemplo de David Simon, no sé si lo conoceréis, es el creador vamos a entrar aquí en categorías y en juicios de valor, evidentemente, pero para mí es la mejor serie que se ha hecho, que es The Wire. David Simon pasó un año entero de su vida en una unidad policial en Baltimore, pues viendo cómo se combatía la droga, o sea, conociendo a muchísimos personajes, que su primer impulso fue decir, o sea, estas historias deben ser contadas, estas historias me han tocado el corazón y así lo quiero transmitir. Tenía otras cosas en su corazón, tenía también, como cualquier artista, el impulso de mostrar su propia visión del mundo, de mostrar sus propias luchas intelectuales, su propia incluso ideología, evidentemente. Pero fundamentalmente lo que quería contar era estas historias. Y lo primero que hizo fue escribir un libro que leyeron probablemente pues, su padre, su madre y pues, algunos amigos pues, por compromiso, ¿no? Es decir, o sea, no es que se vendiese relativamente mal, pero como comentábamos antes, vamos, es llamativo el dato de que ahora mismo el 86% de los libros que se publican, por ejemplo, en España, se venden menos de 50 ejemplares, ¿no? O sea, es realmente muy llamativo pues eso, como ha ido cediendo, entre comillas, protagonismo como expresión cultural a las series. ¿Qué es lo siguiente que hizo David Simon? Pues intentar, pues eso, un canal, una plataforma que convirtiese ese libro, guionizado por él y por colaboradores, en una serie. Y así nos llegó The Wire, después de muchas más cosas que sucedieron entre medio, pero que no van al caso. Entonces, lo que tienen de bueno las series son sus historias. Y entonces, entre medias, pues lo que tienes es algunas series que buscan, o sea, subordinan la historia, subordinan la creación artística a un mensaje político. Y ahí vemos, por ejemplo, el hundimiento reciente de Netflix, en parte responde a que se ha subordinado la creación artística a un determinado, que todos conocemos cuál, mensaje ideológico, y lo que se ha hecho incluso es llegar a, como comentábamos antes, a parametrizar
el tipo de personajes que tienen que aparecer en una serie, de forma que esto sea una churrera de contenidos, que luego, como realmente ahí no hay verdaderamente un artista que busque transmitir nada, sino una ingeniería política que busca imponer un determinado mensaje, pues afortunadamente, como estamos bien hechos, pues esas historias nos repelen incluso a aquellos que podamos estar de acuerdo con los mensajes que se están dando. Y me voy al extremo contrario. Si una serie que buscase ser perfecto altavoz de determinados mensajes católicos, ortodoxos, pero que todo lo subordinase a esos mensajes, pues probablemente nosotros mismos la rechazaríamos como obra cultural, porque realmente no hay, probablemente lo que sucede es que no haya historia, no haya unos personajes con los que de verdad nos identifiquemos. Hay un mensaje, pero bueno, pues esto puedes hacer un panfleto y ya está, y nos cuentas este mensaje o esto que nos quieres transmitir, ¿no? Y ese es el gran problema al que se enfrentan ahora mismo muchas plataformas, y afortunadamente, pues oye, entre medias de esa basura, gracias a Dios, siguen apareciendo artistas, siguen apareciendo series que sobre todo son historias que nos tocan, historias que, digamos, nos conectan, perdón por la cursilada, pues con el corazón de un artista, con el corazón de un creador, que, pues, se me está ocurriendo ahora mismo, pues, In My Skin, una maravillosa serie que está en Filmin, que, oye, es la historia personal de la creadora de la serie. Y ante eso, cualquier ideología palidece. Es decir, o sea, aquí lo que estamos tocando, o sea, estamos pisando es terreno sagrado de alguien que está poniendo ante el público su experiencia vital. Y eso, pues ahí no caben ideologías de ningún tipo. Ahí lo que cabe es contemplar eso y entrar en diálogo con eso. Y darnos cuenta de que desde las antípodas, probablemente, del pensamiento ideológico, tenemos ante nosotros una persona que ha vivido algo con lo que nosotros podemos empatizar, con lo que podemos conectar perfectamente o que nos llevamos con una ideología o con, digamos, unas ideas completamente distintas, pero nos lo llevamos a nuestra propia vida. Eso por un lado, ¿no? O sea, también siguiendo con lo que decías, Isidro, a mí las personas que mejores series me han recomendado también son las que mejores libros me han recomendado. Constantemente, y esto es algo que hablo por mí, pero me consta que le pasa a muchísima gente, hay series que te llevan a libros, libros que te llevan a series. Es decir, no son dos silos incomunicados que no, oye, o hago una cosa o hago otra. Es la riqueza de cualquier obra cultural, ¿no? Incluso, oye, pues una obra musical inspira una serie, una buena saga de libros pues inspira una película. O sea, es algo bastante más complejo, y viceversa, ¿no? Me estoy acordando ahora de Station Eleven, luego contaré más ejemplos de series, evidentemente, pero Station Eleven es una maravillosa serie en la que el gran mensaje es sobrevivir no es suficiente, ¿vale? Luego la cuento un pelín más, ¿no? Pero que, paradójicamente, viendo esta serie, me pasó algo parecido a lo que me pasó viendo Sons of Anarchy, que es, necesito volver a Shakespeare, porque esto es Shakespeare. O sea, todo está basado en estas dos series, en las obras de Shakespeare. Y para mí eso es una riqueza espectacular. Algunas de las mejores series que tenemos ahora mismo el gusto de disfrutar están basadas en obras literarias y en algunos casos incluso, no sé cómo decirlo, complementan, enriquecen y te llevan fundamentalmente. Eso que me ha pasado ahora con Los Anillos de Poder, abro el paraguas para aquellos que nos haya gustado, pero que, oye, a mí me ha hecho volver a leer por 9ª vez el Silmarillion. Pues, no sé, es algo que no es simplemente pues, dos vasos que no se comunican, sino más bien al contrario, ¿no? Y lo segundo y último, ya dejo de hablar, hay una cita que voy a destripar miserablemente de Chesterton en Ortodoxia, que, hablando de las ideologías de su tiempo, digamos, de los enfrentamientos políticos que había en su tiempo, mostraba la paradoja, ¿no?, de que piensan que difieren en las soluciones que proponen, en las propuestas, pero en lo que realmente yerran es en las preguntas iniciales. Es decir,
es verdad que es el tiempo de Chesterton y ahora, y voy a decir por qué, probablemente estemos ante una realidad completamente distinta. Pero en el momento en el que Chesterton escribía esto, pues estaba el gran choque cultural entre pues, marxismo, los movimientos obreros, el capitalismo, el liberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y era en el Parlamento Europeo, en las noticias, etcétera, etcétera, un constante colisionar, vamos a decir, visiones de la realidad, sobre todo visiones de cuál debe ser la solución a la humanidad, o sea, cómo debemos organizarnos, ¿no? Y Chesterton afinaba en, es que no se están haciendo las preguntas adecuadas, que, por ejemplo, es, oye, pues qué es lo que constituye de verdad la naturaleza humana, qué es lo que desea de verdad nuestro corazón, de verdad desea una utopía, de verdad desea pues un mecanismo social que nos haga automáticamente hacer lo que es mejor para absolutamente todos. O sea, ¿son estas las preguntas? Pues no lo son. Y, digamos, complemento esa cita con una observación que, honestamente, después de haber visto muchas series, cada vez constato vamos, con mayor frecuencia, ¿no? Y es que creo que se están empezando a hacer las preguntas adecuadas. O sea, creo que en las series empiezan a aparecer, o llevan empezando, o sea, llevan apareciendo ya un tiempo, pero que o sea, que ahora lo noto especialmente, ¿no? Que se ha salido completamente en el mundo artístico y especialmente en el de las series de los prejuicios, de los sesgos cognitivos incluso que podíamos esperar de un mundo más ideologizado, y paradójicamente lo que surge de ahí es preguntas originales, que paradójicamente es lo que acaba enganchando de verdad a un espectador que al final, oye, pues vendrá con su mochila de ideas, con su mochila vital, y lo que al final de verdad le engancha es, oye, es una pregunta hiriente, como la que vemos en Euphoria. Es el fragmento que hemos, o sea, el fragmento que del vídeo es de esta serie, ¿no? O sea, Euphoria tiene muchísimas cosas, no todas positivas, evidentemente, pero es primero un retrato muy duro de cómo es la juventud actual, pero por otro muy esperanzador de las preguntas que se empiezan de verdad a hacer vamos, a nivel social y especialmente en el ámbito de la juventud, que ya no tiene esos sesgos que podría tener una generación o dos generaciones anteriores, o ya no te digo en el tiempo de Chesterton, y que permite que florezcan series que creo que es el mejor momento para entrar en diálogo con ellas, más allá de sus sesgos, más allá de, lógicamente, de las ideologías que lleva en la mochila el artista necesariamente y que nos pueden llegar a escandalizar, pero cuando hay una historia y cuando hay una pregunta, ahí hay material para entrar en diálogo y eso es lo que, honestamente, doy testimonio de ello. Justo recogiendo un poco esto que decías, que me parece o sea, espectacular, se están empezando a hacer las preguntas correctas. Quería preguntaros así, que dierais algún ejemplo de esto, o sea, ¿de dónde veis esto? Has hablado de Euphoria, has hablado de Station Eleven, has hablado... ¿no? Pero también, Isidro, te he preguntado a ti, o sea, ¿qué recomendación? ¿Qué series? ¿No? ¿Cuáles son esas series donde se hacen las preguntas correctas? ¿No? Si puede ser sin spoilers también, para que nos las... Casi imposible. Si llega el momento patrocinado, como si fuera patrocinado. Pero una pincelada sencilla para... Sí. Yo os tengo que hablar desde la perspectiva del padre y del docente, creyente, perdón por la rima fácil, ¿no? Pero entonces tengo que distinguir al mismo tiempo entre aquellas series que sé que no les puedo proponer a mis alumnos, y soy profesor en Francisco de Vitoria, estamos en el mundo mismo, no le puedo proponer sin haber hecho, por lo menos, sin haberles acercado a una especie de atrio primero, acercarles, porque no, ni por la dinámica de la serie, ni por el contenido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por citar algunas que no han salido todavía. Bueno, obviamente para un público convencido con las preguntas sobre el otro en minúscula y mayúscula y el misterio, de Chosen, Los elegidos. Me parece que aporta una nueva forma de mirar a la historia sagrada, desde la fidelidad creativa al Evangelio, vamos a dejarlo ahí, fidelidad creativa desde una visión apasionante. Apasionante. Fidelidad creativa, pues suponer que Mateo sea un personaje clave y decisivo en la serie, pero bueno, como en el cuadro de Caravaggio, decisivo, este recaudador de impuestos,
del que se insinúa desde el primer momento, fijaos que actual, con el siglo XXI, que puede ser un personaje que tenga un problema de TEA, ¿no? Del trastorno del espectro autista, por ejemplo. Interesantísimo en las preguntas de fondo hacia las que vamos. Habré tenido mucha suerte con la gente con la que me relaciono y me rodeo, pero bueno, nadie se convierte por una serie. Que os lo diga a vosotros parece, pero conozco 2 personas en las que la chispa de volver a una fe perdida, a un catolicismo dormido, y un hijo de unos padres creyentes cuyo hijo no había ido a misas de la primera comunión, han llegado por The Chosen. Bueno, pues es un medio. Es un medio que nos... Aquí el spoiler está hecho, sabéis cuál es la historia sagrada, ¿no? No hace falta que os cuente cómo termina el tercer día la cosa, ¿no? Y termina bien, como el Apocalipsis. O sea, que están con una nueva temporada y además mediante el sistema de micromecenazgo, el crowdfunding, así que aunque la podéis ver gratuitamente y no me llevo nada con ello, está bien colaborar porque cuesta dinero, cuesta tiempo, y cuando hablamos de este tipo de inversiones a medio y largo plazo culturales, pues creo que en lo que podamos contribuir está muy bien, ¿no? Yo sí les tengo que proponer a mis alumnos para sacarles de quicio sobre algo distinto a lo que no ven y que me parece maravilloso porque les plantea una dimensión contemplativa de la vida en la que ellos no están, es vida activa sin contemplación, pues les pondré adelante algo así como todas las criaturas grandes y pequeñas. Y además tiene librito también, ¿vale? Y además muchos de mis alumnos son animalistas. Y como son todas las criaturas, todas, no solo el burrito y la lagartija, sino todas, esa maravillosa playa de seres humanos que aparecen por ahí, y las grandes y las pequeñas, pues me parece una delicia. Pero claro, requiere primero que algunos de nuestros muchachos más jóvenes y los que son más de nuestra edad, pero vivimos en la rueda del hámster acelerado, pues entendamos que la dimensión contemplativa en la vida es interesante, ¿vale? Porque si no es que ni vida grande, ni pequeña, ni nada. Me aburro al primero y no voy al segundo, ¿no? Porque no hay un mínimo esfuerzo, ¿no? Yo llevo 2 años con una experiencia interesante en el aula, yendo del libro, eso es no a todos, pero en un grupo de trabajo que quieren este tema, el del terrorismo y los años de plomo en España, leyendo Patria y viendo Patria. Patria de Fernando Aramburu y la Sí, Isidro, el micro... Eso es que se me ha ido. Espérate. Un momento. Hola, sí. Gracias. Ahora, justo que vuelve. Sí. A ver si no reverbera ahora. ¿Ahora me escucháis? Sí, llevo un par de años, os decía, con la experiencia de, no en toda la clase, porque tengo grupos muy numerosos, pero sí en pequeños grupos temáticos donde abordamos la cuestión de los años de plomo, del terror en España, leyendo Patria y viendo Patria, ¿vale? Y además es una experiencia en la que nos tenemos que comprometer todos, que es que huimos, lo que he dicho antes, de lo que llaman los americanos el binge watching, o la forma de mirar compulsiva, ¿vale? Miramos, cada uno lo en casa hará lo que quiera, pero propongo un capítulo para una semana, lo trabajamos el propio valor de la espera, no vemos otro para ir todos al mismo ritmo, ¿vale? Y a la semana siguiente, con lo cual se convierte en un seminario interesante. Ya casi es contracultural, no se pueden ver series así, porque todos las vemos a cada rato que nos apetece, o hay que hacer el esfuerzo, el que ya ha salido Patria, pues volverlo a leer, ¿no? Interesantísimo para las preguntas, por ejemplo, que además el propio Aramburu se rebotó contra el cartel, si recordáis alguno la famosa polémica de la serie de Movistar, acerca de la equidistancia moral. Aparecía un cartel donde se equiparaba a una especie de piedad, la mujer a la que le acaban de matar, tiene al marido en brazos, con los abusos policiales cometidos en comisaría, ¿no? Los 2 tipos, todas las violencias enmarcadas en el mismo, y el propio Aramburu se cabrea, dice que no tiene nada que ver por eso de la relación entre el propio libro y la creación de la serie son 2 cosas diferentes, y a mí en clase me sirve mucho para hacer las preguntas acerca del posicionamiento moral, de que es inevitable que nos posicionemos ante la realidad, eso que decíamos antes, ¿no? Creando también ficciones. Cada posición de la cámara es una posición moral, y eso no significa que tengamos que estar a ver, ponernos la cuela, no, pero es que somos subjetos y por lo tanto hay elementos subjetivos en la creación. Y en Patria hay muchos
muchos, y a mí me parece que plantea preguntas muy interesantes, no con todas estoy de acuerdo, ¿no? Y luego hay series, estas serían como, no con forces, pero casi, ¿vale? No las vais a ver, o en principio no está. La primera quizás por la dimensión contemplativa y porque corresponde más a los padres o a los abuelos que a los hijos. Y la segunda porque les queda muy lejos y entonces, pues mira, ya vamos a hablar un poquito de Miguel Ángel Blanco y de lo que sucedió en España, ya que no lo conocemos demasiado, me sirve para eso. Y las demás, estas van muy rápido, es porque sé que las estáis viendo. Como sé que las estáis viendo, pues alguna me esfuerzo a verla yo, que no me apetezca demasiado, e intento buscar ese planteamiento de que he hablado antes de los rastros de humanidad que hay en toda creación humana. Aunque sea un anhelo, aunque sea una presencia incompleta, aunque sean preguntas no del todo bien formuladas, bueno, pues un Juego de Tronos, por ejemplo. Juego de Tronos con su claim, algunos sonreíses que habéis visto Juego de Tronos, la gran mayoría. El Winter, sin intentar hacer spoiler, el Winter is Coming, el Juego de Tronos es el reino de las analogías por excelencia, ¿no? Winter is Coming ya nos está diciendo muchas cosas. Está metiendo el invierno en nuestra vida, está metiendo el sufrimiento en nuestra vida. La forma de abordar el sufrimiento y el mal en nuestras vidas. Y nos permite trabajar, por ejemplo, la resistencia al mal. Resistir al mal, no iba a hacer esta publi, pero ha salido. Hay un libro de encuentro recién publicado que se llama Resistir al mal, de un beato. Resistir al mal ya es una forma de bien. Y hay mucha resistencia al mal también en Juego de Tronos, en este invierno que está llegando. Y puesto que está llegando y hay cosas inevitables, y está muy bien que sean inevitables, es inteligente por nuestra parte ir forjando el carácter para estar preparados, como la hormiga que se prepara, ¿verdad? En lugar de la cigarra, preparados para el invierno. Me parece que hay muchos elementos que se pueden trabajar aquí. Black Mirror. Black Mirror es una distopía. A mí el exceso de distopías me cansa un poco. Las distopías, para los que no estéis muy acostumbrados, aunque podríamos citar, yo que sé, nos ponemos Javi y yo, es como el 1, 2, 3 para los mayores, ¿vale? Si nos ponemos por 25 pesetas de la época, respuestas del 1, 2, 3, no paramos de distopías. Estamos rodeados de distopías. Y es muy curioso que estemos rodeados de distopías en este momento, a mi juicio. Las distopías nos presentan sociedades futuras, nos invitan a mirar al futuro, y es un futuro indeseable. Es decir, el panorama de esperanza que nos están marcando es indeseable. Ese futuro indeseable habla al mismo tiempo del presente. Está legitimando un poco un presente desesperanzado. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos regular, ¿vale? Estamos regular, hay una tercera guerra mundial por plazos, que dice el Papa, Ucrania, el invierno que viene, pero vamos a estar peor. Por todos los lados me dicen que vamos a estar peor. Así que virgencita, virgencita. Entonces, este planteamiento me parece interesante también para trabajar la cuestión de la esperanza y de cómo debe ser una mirada apasionada a la realidad, también desde la ficción, no puede dejar de lado la esperanza. Y una esperanza cristiana es una esperanza que no es, como a veces podemos pensar, ya sí, pero todavía no. O sea, vale hoy, pero ya no, es ya sí, pero todavía más. Ya sí hoy, pero todavía más. Entonces, esa mirada de esperanza, que yo echo de menos en muchas distopías, pero que se puede rastrear, ¿vale? En Black Mirror me parece especialmente interesante en algunos de sus episodios. Para los que no lo hayáis visto y queráis ver uno solo, vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida en la historia de la pérdida de un novio. La novia pierde al novio. No, ese es el único spoiler que voy a hacer. Casi el único. Tiene que elaborar. Minuto, o sea, ese empieza al principio, sí, ese es el primero. Y tiene que elaborar el duelo, entonces le van a plantear una forma poshumana de elaborar el duelo. Y dice, no te preocupes, porque además, como tu novio ha dejado tantos rastros de sí en las redes sociales, podemos hacerte un as, se llama as, simbólicamente es ceniza, ¿vale? Te podemos hacer un replicante de tu novio. Te vamos a hacer un novio de silicio, no de carne y hueso. Hay una huida de la materialidad, pero es fantástico, verás que es fantástico, ¿no? Entonces resulta que este novio, bueno, segundo spoiler, hace cosas mejor que el original, ¿eh? No voy a decir cuáles, pero muchas mejor que el original. Y sin embargo, en la protagonista empieza inmediatamente a surgir un anhelo de la carencia de no eres as, vete de mi vida. Es único e irrepetible. Haces muchas cosas mejor que as, pero no eres as, ¿vale? Y no me puedo permitir esto, ¿vale? E incluso el final, este sería un tercer spoiler imperdonable que no voy a hacer, pero incluso el final es muy interesante porque el director no plantea una posición tecnófoba, decir a la basura con as y a la ceniza con as, ¿no? Sino algo similar, lo que no cuento más, a lo que he dicho antes, de
no puede ser el centro de tu vida. No puede ser el centro de tu vida. No significa que el sufrimiento, la irrealidad, la réplica, la imitación, la carencia, no formen parte de tu vida. Claro que sí, las heridas, pero, hombre, no puede ser el centro de tu vida, ¿no? Y el juego del calamar. Vea, confesaros, ¿quién ha visto el juego del calamar? Sí, Isidro. ¿Solo una persona ha visto el juego del calamar? No me lo puedo creer. Es que Anda, no venga, bueno, vamos. es que no se atreven a decirlo. No, yo lo dejamos aquí un momento porque así nos da tiempo a que salgáis a hacer preguntas si queréis, porque yo creo que todo esto se irá retomando a lo largo de las preguntas o de las observaciones que vais haciendo. Entonces, hay aquí un micrófono, ahí atrás hay un micrófono. Adelante, id saliendo, no sé muy bien. Las que habéis, pues... Es que no sé si te oirá la gente. Es que me he quedado yo con el micrófono. Sí. Perdón, yo tengo una posición un poco escéptica sobre las series. Oyéndoos a vosotros, me pondría a ver series continuamente. O sea, yo nunca habría hablado de una serie como una creación artística. Creo que todas estas conclusiones, aprendizajes, no sé, me parece precioso, pero yo digo, el 86% de la gente que ve series, de ese 86%, un 90% y lo que queráis, no tiene ni el criterio que tenéis vosotros con vuestro recorrido, bagaje vital, cultural, etcétera, ni probablemente el micrófono. ni probablemente entiende todas estas implicaciones que, por otro lado, yo no lo sé. O sea, tú has hablado de Euphoria, ¿no? Yo no he visto Euphoria, he oído hablar de ella. Una serie muy atractiva para cierto público adolescente o joven. Probablemente más para ese público que para gente de 40 años, pero también cargada de historias y de situaciones terribles, ¿no? ¿Cuánta gente pensáis, perfil 18, 25 años, que ha visto la serie y realmente ha reconocido en ella esos valores, esas situaciones y tal, o se ha quedado en la superficie, que yo creo que es un poco también lo que pasa en la gran mayoría de los casos? Es decir, ¿estos son creaciones o son productos de consumo? Es decir, yo cuando J.R. Martin escribe Juego de Tronos, ¿estaba pensando él realmente en crear una historia de el mal intenta acabar con el bien y tal? ¿O es una interpretación que gente con esa... Perdonad, es un poco... Sí, Está claro. Se entiende perfectamente. Primero, una creación artística no es exclusiva o no se queda, digamos, atrapada ni siquiera en el objetivo o en la aspiración del propio artista. O sea, cualquier creación artística que toque algo, o sea, una fibra de humanidad, en ese momento pasa al espectador, o sea, como nos sucede en un cuadro. O sea, Goya con los fusilamientos del 2 de mayo pensaba o tenía en mente al crearlo todo lo que ha generado en cuanto a nuestra reacción, nuestra apreciación, incluso lo que nos transmite, ¿no? O sea, David Simon quería contar unas historias, pero tiene su propia mochila ideológica que es más evidente, pero toca temas, toca historias concretas que nos apelan a cualquiera. Entonces, ¿es una cuestión de criterio? Pues algunas cosas no. Es que algunas cosas son humanidad. O sea, es algo que puede identificar cualquiera. Es la gracia de una obra de arte de verdad. O sea, de verdad que no necesitas un conocimiento, ¿cómo decirlo? O sea, pues en plan gnóstico. O sea, esto es solo al alcance de los que estamos iniciados en un conocimiento. Esto es anticristiano incluso. O sea, una verdadera obra artística es la que toca algo que trasciende al artista y que trasciende incluso las formas en las que lo transmite. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Yo, evidentemente, según la serie, soy absolutamente escéptico. O sea, hay algunas series que son verdaderas
bueno, pues, productos culturales o productos pues que lo comentábamos antes, o sea, se llega a parametrizar el tipo de personaje que tienes que meter en una serie y al final lo que tienes son churros, es una churrera de contenido que no aporta nada, pero como, o sea, como sale se va por el retrete, o sea, es que no queda, ¿no? Lo que de verdad queda, o a mí en las series que de verdad me han quedado, son aquellas que tampoco he hecho un esfuerzo muy intelectual por entenderlas, o sea, te están hablando de temas que tocan a prácticamente cualquiera, porque al final, como se ha repetido seguramente por activa y por pasiva en los actos anteriores, estamos bien hechos. Si planteas las preguntas adecuadas, como mínimo, algo resuena en ti. Y eso vale para un chaval de 15 años como para una persona de 50, por ejemplo, bien de Euphoria, que a mí me ha costado verla. No, tampoco voy a engañar a nadie. O sea, es una serie dura, muy dura. Pero que de repente te planta ante las preguntas que dices, madre mía, o sea, ¿quién no se identifica con esto? Y de verdad, o sea, puede ser un adolescente que no haya leído Hamlet en su vida. Station Eleven, que es una de las series que iba a recomendar, es una distopía, ¿cómo no?, en la que se imaginan un mundo en el que el COVID hubiese tenido una mortalidad en lugar del 0, yo qué sé por ciento, del 99,9%. Básicamente se acaba el mundo. Quedan unos pocos supervivientes. Y la protagonista, que es una de las supervivientes, evidentemente, lo que hace para, digamos, en el mundo posterior, 20 años después, va jugando, hace saltos en el tiempo, o sea, está muy bien construida narrativamente. Pero lo que hace la protagonista es crear una compañía de teatro itinerante, que básicamente pues va representando las obras de Shakespeare en distintos asentamientos dentro de las ruinas o fuera de las ruinas de las antiguas ciudades, ¿no? Es una serie que te habla de cómo hasta el arte, o sea, el gran leitmotiv es sobrevivir no es suficiente. O sea, el hecho de que estemos vivos no nos basta para seguir adelante. O sea, necesitamos algo más. Y ese algo más o ese inicio de respuesta empieza por el arte, en este caso. Y, en concreto, con las obras de Shakespeare. Es súper interesante esta serie porque parece que va a ir hacia un sitio, parece que el mensaje que te va a dar es el típico de una distopía de oye, estamos, o sea, qué desastre todo, qué desazón, y de repente sucede algo en la memoria de la propia protagonista, provocado en buena medida por las obras de Shakespeare, que da entrada al perdón, que da entrada a la redención de varios de los personajes, que da entrada a una visión distinta que no se basa únicamente en sacar el cuchillo a las primeras de cambio que me encuentro a alguien por el camino, ¿no? Es una obra que a mí me ha fascinado y creo que, honestamente, creo que para cualquiera que la vea tiene ese impacto. Una persona que se haya leído a Shakespeare o una persona que no se lo haya leído. Y ahí un poco también viene el mensaje, o sea, sales de esa serie queriendo leer a Shakespeare. Entonces, el punto de escepticismo sobre cómo van a recibir nuestros adolescentes todo este producto cultural, pues yo me acuerdo de cuando tenía 15 años y me leí en un verano toda la obra de Tolkien, Mein Kampf, Maquiavelo, o sea, me leí, pues yo qué sé, o sea, pues lo que tenía al alcance por pura curiosidad, mal enfocada, evidentemente. Y lo último que me leí es, de hecho, lo que más impacto me generó. Evidentemente no salí de ahí ni siendo nazi ni siendo maquiavelista. O sea, digo que también seamos un poco conscientes del impacto real que tiene una serie o que tiene incluso cualquier obra cultural en una persona, digamos, como impacto único. O sea, hay muchísimas más cosas en la realidad. Y creo que también eso es importante. Los últimos libros que me leí ese verano fueron la trilogía de La materia oscura de Philip Pullman, que es de un autor profundamente ateo, en el que subordina una creación literaria potente en beneficio de un mensaje profundamente ateo. Y curiosamente fue la que más impacto me generó, la que yo recuerdo más, o sea, no recuerdo ni un solo párrafo de Tolkien, evidentemente muchísimo,
pero de los otros que me leí compulsivamente por pura curiosidad insana, no me acuerdo absolutamente de nada. Pero de esta sí. ¿Qué pasa? Que, jolín, que tengo a mi alrededor otras cosas, que incluso, o sea, era capaz con 15 años, soy capaz hoy de juzgar, oye, esto que me está generando esta tristeza viene de una desesperanza de fondo de lo que me transmite esta obra, que no la quiero. Eso lo puede hacer. Lo puedo hacer yo con los libros que me he leído en mi vida, como lo puede hacer un adolescente de 15 años, totalmente. Entonces, también seamos conscientes, creo, de los límites que tiene el impacto moral de determinadas series y que, insisto, que en algunos casos es hasta bueno. Perdón porque me he extendido demasiado la respuesta. Sí, no, simplemente intuyo que no lo va a hacer, pero si sale de aquí se va a poner a ver series de forma compulsiva, no lo haga, por favor. Exacto. No, yo me conformaría con que si no ves series y lo de vivir apasionadamente la realidad le es posible sin ver series, siga sin verlas. Y si ve algunas, yo me conformaría con que al menos algún elemento de la mirada que hemos aportado pues pudiera ser interesante, porque me parece que lo que menos interesante sería, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, que no es así, ¿no? Es que hubiéramos venido aquí a rubricar lo que se conoce, Javier lo ha mencionado antes de pasada, el sesgo de confirmación, es decir, a que alguien piense, mira qué bien, esto es cierto porque coincide con lo que ya previamente pensaba. La serie es una porquería, esta gente viene a decirme que la serie es una porquería, pues aplaudamos todos que la serie es una porquería. Bueno, aparte de que no correspondería, creo, a hacerle justicia a una mirada a la realidad desde la complejidad. Y creo que esos elementos de los que ha dicho Javier pues son muy para tener en cuenta. Mire, Paco Umbral contaba, y no era leyenda, es verdad, porque salió varias veces en televisión, tenía 2 piscinas en su jardín y una de ellas estaba llena de libros. Pero eran libros que dejaba de leer a la 3ª o 4ª página. Decía, uy, qué porquería, puna, la piscina. Entonces tenía una llena de libros y otra llena de agua. La que estaba llena de libros eran libros que había dejado de leer a la 2ª o 3ª. Ahí me pasa. Yo hay series que en el primer capítulo, y más dedicándonos a esto, pues tiraría a la piscina directamente. De hecho, una de las que tiré a la piscina fue el juego de calamar, porque esa forma de violencia me repelía, sin más. Y la providencia, a la semana viene el vicerrector de la universidad y dice, hay revuelo con el juego del calamar, todo el mundo ha visto el juego del calamar, y dice, los alumnos, y dice, no, los profesores, hemos tenido un consejo de profesores y todo el mundo habla del juego del calamar, vamos a organizar algo sobre el juego del calamar en el aula magna. 500 personas en el aula magna. Y las dos personas que hablamos del juego del calamar nos la tuvimos que ver compulsivamente en una semana para... es decir, si no la han empezado, tampoco hace falta, ¿vale? Pero ¿para qué voy a venir a deciros que no la habéis visto si la habéis visto todos? Al lleno fueron tímidos todos, los 500 arriba, todos hemos visto la serie. Entonces tratemos de decir alguna palabra a partir de que ya hemos visto todos la serie, ¿no? Y esto sucede con muchas de ellas, con muchas. Actualmente. No es solo una cuestión del juego del calamar, que es un fenómeno que se viraliza, efectivamente, pero hay otras muchas que forman parte de las conversaciones habituales de jóvenes y adultos, ¿no? No sé si nos va a dar tiempo a... una rápida y hiper concreta. Vale, ¿yo? Con la idea en la cabeza de que esto sigue, ¿eh? O sea, no es el fin de hablar de la serie. A mí me va a quedar un poquito boomer la intervención, ¿vale? Pero yo nací en los 70 y he visto muchas series de televisión. Entonces, creo que hay un aspecto que no habéis considerado. Cuando habéis formulado la cuestión de series versus lectura, y es el tiempo. En la comida hemos comido unos cuantos amigos y hemos empezado a hablar del Señor de los Anillos. Y mi amiga Nuria decía que cuando ella se leyó El Señor de los Anillos salía corriendo de clase para que le diera tiempo a leer un poquito antes de la comida. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, convive con el personaje, tiene un tiempo de reflexión, es capaz en ese tiempo de hacerse preguntas, que cuando ves un capítulo después de otro, te quedas con una impresión superficial. A mí me ha pasado esto con Black Mirror. O sea, yo soy una tipa muy compulsiva. O sea, yo no puedo ver una serie que me gusta y esperarme la semana que viene. O sea, no puedo.
ya te lo digo, esto me produce un gran pesar. Porque yo veo Black Mirror y me quedo con la impresión de que la vida es una puta mierda, perdóname. Y me voy a la cama y digo, ¿pero qué tomadura de pelo es esta? O sea, ¿por qué yo no me estoy leyendo el libro que me estaba leyendo hace un mes y que lo he dejado? Y yo tengo 52 años y he nacido en los 70. Y cuando yo veía una serie de televisión me tenía que esperar a la semana siguiente, con lo cual convivía con el personaje. O cuando me leía un libro, yo me acuerdo, yo me leí Dostoyevsky con 14 años y yo me hacía preguntas acerca de Raskolnikov, de este tío va a matar a la vieja, no va a matar, tal, no sé qué le va a pasar. O sea, había una convivencia y uno podía preguntarse cosas acerca de su propia vida en relación con el personaje. Perdonadme, pero no es mi experiencia esta con las series, sobre todo con una personalidad como la mía. Ya no te quiero ni contar con chavales adolescentes. O sea, yo he dejado de leer, lo siento muchísimo por mí, tengo que hacer un enorme esfuerzo por recuperar mi hábito de lectura, que era brutal, y yo siento muchísimo que haya entrado esta dinámica en mi vida. Personalmente os lo digo, y no me puedo saltar mi experiencia. He recuperado series que no veía cuando era pequeña porque mis padres no me dejaban y ahora las tengo, que es fenomenal, ¿no? Pero como Historias para no dormir, de Chicho Bañez Serrador, y estoy encantada y la nueva versión es maravillosa. Pero, chico, prefiero casi lo otro, ¿eh? Pues mira, oye, si te asusta esta dinámica, espérate a instalarte TikTok en el móvil, porque esa es la verdadera competencia contra la cultura. O sea, honestamente, o sea, no sé, yo tengo muy buena experiencia con el alcohol, pero también conozco gente que no la tiene tan buena. Es decir, o sea, aquí distingamos un poco entre lo que tienen de bueno, o sea, o lo que hay de realidad en las obras culturales de las series y en los libros, etcétera, etcétera, y los hábitos personales que, honestamente, o sea, que también aquí, en principio, hay libertad. Evidentemente, oye, a nadie le gusta haber dejado de leer versus ponerse, o sea, que creo que es algo que nadie celebra, yo el primero, pero también te puedo hablar de casi, no diría el efecto contrario, y honestamente no creo que venga propiamente de las series, creo que viene más del mundo de las redes sociales. Es decir, ese acompañamiento, esas preguntas, o sea, yo, por ejemplo, siempre recomiendo intentar ver una serie, no sé, o sea, un capítulo por noche, o sea, si es de las de Netflix, que las tienes disponibles desde el principio, tal. Yo es que soy más de HBO y disfruto mucho más una serie cuando la voy viendo de semana en semana un capítulo. Por eso, lo has dicho muy bien, y en eso se parece mucho al libro, y es lo que a mí me sucedía con los buenos libros, o sea, que me iban acompañando. Pero, honestamente, o sea, distingamos de dónde viene cada uno de los males que has remarcado, que creo que todos nos podemos empatizar perfectamente porque nos ha pasado a todos, pero que no es óbice para todo lo que creo que hemos contado y más cosas que podemos discutir sobre las series. Perdón. Acabamos, que se nos ha acabado el tiempo. Me da mucha pena porque yo seguiría aquí que salierais y preguntarais. Una tertulia aquí. Vamos. No, pero que de hecho mejor porque o sea, salimos de aquí y la idea es que sigamos con este diálogo entre vosotros, con vuestros amigos, con vuestra familia, con vuestros hijos, primos, o sea, que me parece lo más interesante de todo, ¿no? No el acto sino que se abra a todo. Muchísimas gracias a Isidro y a Javier, ha sido un gusto. Igualmente. Y muchísimas gracias a todos por venir y a todos los que habéis salido a hacer preguntas y a los que queríais salir a hacer preguntas y no ha habido tiempo. También muchísimas gracias a iMedia Comunicación por el patrocinio de este acto. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.